Bienvenidos amigos y amigas de EWTN y de Radio Católica Mundial a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez, estoy aquí en los estudios de la costa oeste de los Estados Unidos de EWTN y de Radio Católica Mundial y es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hace algunos programas tuve a nuestro querido amigo Agustín Laje, que como saben ustedes es un importante politólogo argentino y que se ha convertido, gracias a Dios, en una de las pesadillas del movimiento feminista, del movimiento pro aborto y de la ideología de género. Agustín es conocido por la claridad con que discute en distintos ambientes académicos, incluso hostiles a él, y por haber publicado un libro muy importante de los varios que ha publicado, que tenemos ahora en pantalla, que se llama El Libro Negro de la Nueva Izquierda, y donde básicamente él discute y explica cuál es el origen ideológico de la ideología de género, de dónde proviene, cuáles son sus primeras ideas, y luego cómo elementos de poder y de dinero se fueron asociando a esta ideología para convertirla en la amenaza que hoy en día constituye. Pero existe una alianza importante entre la ideología de género y el movimiento abortista. Y sobre este tema es sobre el que quisiera conversar con Agustín Laje en este programa. Agustín, bienvenido al programa una vez más. Muchas gracias una vez más por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Agustín, la primera vez que vi tus discusiones con el movimiento abortista fue durante la campaña política muy fuerte y muy financiada por organizaciones internacionales, millonariamente financiada por organizaciones internacionales, para tratar de legalizar el aborto en Argentina con una ley que hubiera sido extremadamente radical. Entonces, esto desató una tremenda batalla político-ideológica en la que tú tuviste un papel importante, porque presentabas muchos de los argumentos críticos frente a las razones que las abortistas presentaban como indispensables para la legalización del aborto. Y el esquema ideológico, político y argumentativo utilizado en Argentina no es muy distinto, es más, casi podríamos decir que es como un modelo que utilizan habitualmente las organizaciones feministas que quieren legalizar el aborto en nuestros países y que se basa en dos ideas que yo diría que son mitos. En primer lugar, la idea de que la ciencia está de parte de ellas, ¿no? Y en segundo lugar, de que los argumentos en contra del aborto son fundamentalmente religiosos y en consecuencia fanáticos y en consecuencia que no deberían tener papel o un lugar en la sociedad. Así es, efectivamente. Entonces, a mí me gustaría presentarte ahora, hacer un poco de abogado del diablo, porque he recolectado los principales argumentos que utilizan en América Latina y en los Estados Unidos, donde hay una gran batalla sobre la limitación del aborto, que estas organizaciones feministas utilizan porque como hemos visto y como hemos señalado en programas anteriores, tus argumentos son argumentos basados en las ciencias políticas, en la ideología, en la ciencia y en el sentido común. Tú nunca has apelado a argumentos religiosos y ese es el valor de invitarte a un canal que es católico, porque me parece fundamental que los católicos comprendan que los argumentos contra el aborto son argumentos humanos, no son argumentos fundamentalmente religiosos. Así es. La religión puede darnos una convicción adicional,
pero los argumentos con los cuales peleamos en el ámbito público no son religiosos, ¿no? Entonces, si estás preparado y con ánimo, No, estoy con mucho ánimo, claro que sí. me lanzo a las primeras preguntas, a los primeros argumentos feministas que he recogido Excelente. de los distintos lugares. Entonces, mira, acá va la primera. Como sabes, el Centro de Control de Enfermedades, que por sus siglas en inglés es CDC, ¿no? Okay. Center for Disease Control en los Estados Unidos, hace un estudio de mortalidad materna y al mismo tiempo de aborto y los compara cada 2 años. Okay. El último estudio dice lo siguiente: la mortalidad asociada al embarazo en mujeres que dan a luz, la mortalidad es de 8.8 muertes por cada 100.000 partos. ¿Ok? Bien. El índice de mortalidad, en cambio, de abortos inducidos, o sea, abortos clínicos, como acá el aborto es legal, es de 0.6 muertes por cada 100.000 abortos. Muy bien. O sea, en otras palabras, lo que la CDC está diciendo, y es un argumento que utilizan las feministas, embarazarse es mucho más peligroso para una mujer que tener un aborto. Efectivamente. Y eso consideran para ellas que ese es un argumento de por qué hay que hacer más accesible el aborto, porque es médicamente menos riesgoso para la mujer. A ver, lo primero que yo haría frente a esto es pasar esas tasas, estamos hablando de tasas, 8.8 por cada 100.000, por ejemplo, o 0.6 por cada 100.000. Yo lo pasaría a números absolutos para saber de cuánto estamos hablando en concreto. Porque la gente necesita, además de tener la cuestión relativa, que eso es una tasa, la cuestión en términos absolutos. ¿De cuántas personas estamos hablando cuando hablamos de 8.8 por cada 100.000? Los últimos datos de nacimientos en Estados Unidos indican 3.7 millones de partos. Esa tasa viene a significar alrededor de 333 muertes de esos 3.7 millones de partos. En un país como el de Estados Unidos, que tiene 327 millones de personas viviendo, estamos hablando que por mortalidad materna, anualmente, la mortalidad materna representa el 0.0001% de las causas de muerte en los Estados Unidos. Es decir, vos fíjate cómo lo pasamos de una cuestión relativa, como es la tasa, a una cuestión absoluta. Toda vida es sagrada, toda muerte es una tragedia, pero 333 muertes por año por razones vinculadas con la maternidad, en verdad no es un problema de salud pública. Problemas de salud pública en el caso de las mujeres tienen que ver, por ejemplo, con cáncer de mama, tienen que ver con enfermedades cardiovasculares, tienen que ver con diabetes en este país, por ejemplo. Tienen que ver en los países de América Latina con el hambre. En Argentina se mueren alrededor de 500 mujeres de hambre por año en mi país y sin embargo por abortos ilegales 19. Y sin embargo las políticas públicas y el Estado y todo el andamiaje discursivo del feminismo apunta hacia el aborto como el problema número 1 de la mujer. La mujer, para ser feliz, necesita, y para vivir además, para vivir necesita legalizar el aborto. Ahora bien, desde el año 87, cuando esto se empieza a medir, en Estados Unidos la cifra de mortalidad materna, la tasa de mortalidad materna, ha venido creciendo hasta un 100% en comparación con el año 1987. ¿Esto qué nos revela? En primer lugar, que el aborto no desciende necesariamente la tasa de mortalidad materna, porque como todos sabemos, en los Estados Unidos el aborto se legalizó en el año 1973 y sin embargo la mortalidad materna ha venido creciendo. Es decir, quien te dice que el aborto es una política pública de salud para la mujer, para disminuir la mortalidad materna, está falseando los datos históricos de, por ejemplo, uno de los países más importantes de América y del mundo, que es justamente los Estados Unidos. Segundo punto, ¿por qué hay alta tasa de mortalidad materna en los Estados Unidos en comparación con otros países industriales avanzados? El 80% de los casos de mortalidad materna en los Estados Unidos están vinculados a enfermedades cardiovasculares.
Si yo quiero hacer que descienda, y eso es deseable, sería espectacular, digo, hay que hacerlo, hacer descender esa tasa de 8.8 que vos me acabas de señalar, lo que tiene que hacer un Estado responsable y serio es atacar las causas que están vinculadas con la mortalidad materna. La causa de la mortalidad materna no es el embarazo. Si no, no estaríamos hablando de maternidad. Lo que hay que atacar en este caso es, por ejemplo, un 80% de esas causas están vinculadas con enfermedades de tipo cardiovascular. Hay que buscar políticas de salud que ataquen directamente esa causa. Te pongo otro ejemplo. Donde más mueren las mujeres en términos porcentuales en Estados Unidos por causas vinculadas con la maternidad, es decir, por muerte materna, es en los condados rurales de los Estados Unidos. Un estudio del año 2014 ha revelado que hasta el 54%, hasta el 54% de los condados rurales de los Estados Unidos no tenía servicios obstétricos. Con lo cual, evidentemente, ¿qué política pública hay que hacer para reducir esa tasa? Entre otras, llevar ese tipo de servicios a las zonas rurales de los Estados Unidos. A ver, el aborto no hace que la mortalidad materna descienda. Lo que hace que descienda es la maternidad, que es otra cosa. Y la pregunta que yo me haría seguidamente es, ¿cuál es la tasa de mortalidad de seres humanos en las prácticas abortivas? ¿Cuál es la tasa de mortalidad de seres humanos en gestación en las prácticas abortivas? La respuesta es muy obvia, es el 100%. Es el 100%. Todos los niños abortados se mueren. Lo único seguro en el aborto es que el niño abortado se muere. ¿Por qué razón? Porque en eso consiste el aborto, en asesinar un ser humano por nacer, un ser humano en gestación. Entonces, esta es la otra cara de la moneda que no se quiere mostrar. Estamos mirando la cuestión de la mortalidad materna, que es muy importante resolverla, pero con políticas públicas serias, no paliativas, no atacando la maternidad, sino las causas que hacen que la maternidad pueda generar algún riesgo para alguna mujer. Ahora, la otra cara de la moneda es cuántos seres humanos estamos asesinando cada vez que abortamos. Bueno, el 100% de los abortos lleva al asesinato de un ser humano por nacer. En Estados Unidos, desde el año 73 hasta nuestros días, según el Instituto Guttmacher, que justamente es uno de los think tanks, digamos, más importantes que respaldan el aborto en este país, se habla de un número más o menos cercano a los 60 millones de seres humanos que han sido asesinados en el vientre de sus madres desde que se hizo legal el aborto en los Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de una cifra que es superior a la cantidad de muertos de la Segunda Guerra Mundial. Sí, efectivamente. Te agradezco por poner estas cifras en contexto, porque son muy importantes. Y las organizaciones abortistas seleccionan estas cifras, muchas de las cifras que son oficiales, porque estas cifras son de la CDC, es decir, son del Estado y de una administración que actualmente no es favorable al aborto, ¿no? Entonces, yo creo que la cifra es cierta, pero la forma de atacar ese problema no es el correcto. No puedo atacar un mal generando un mal. Yo tengo que atacar un mal haciendo bien, y haciendo bien significa políticas de salud que bajen los índices de muerte materna, no que me suban estrepitosamente los índices de asesinatos de seres humanos por nacer, que eso es el aborto. y hablando justamente de ese tema de la protección de los seres humanos por nacer, una importante feminista inglesa dice que esa protección del no nacido en realidad es un tremendo abuso y violación de los derechos de la mujer, específicamente en su cuerpo. Y te pongo el argumento que ella menciona. Dice, si el feto es una persona, esto lo dice Sally Rooney, que lo publicó en el London Review of Books, que como sabes es muy influyente. Desde luego que ¿no? sí. Dice, si el feto es una persona, estaríamos dándole a esa persona, o sea, a ese no nacido, derechos que son inimaginables para otros ciudadanos de cualquier tipo. Específicamente, estamos dándole a ese no nacido usar el cuerpo de una mujer a su propio gusto, produciendo cambios y reacciones no deseadas por esa persona, por la mujer, ¿no? En esta relación feto-mujer, dice ella, la mujer recibe menos derechos que los de un cadáver. ¿Y a qué se refiere? Aunque, como sabes usted,
como sabes tú, en la mayoría de nuestros países, especialmente en el mundo occidental, existen leyes muy severas sobre lo que significa un abuso de un cadáver. Así ¿no? es. Entonces, producirle transformaciones, dice ella, como es inflamar su vientre, cambiarla hormonalmente, serían cosas que serían ilegales hacerlas en un cadáver. Y en consecuencia, que la salud y el cuerpo de la mujer, si respetamos los, entre comillas, lo que ella considera, entre comillas, derechos del feto, significarían básicamente someter a una mujer a un abuso físico. A ver, yo tengo una visión completamente opuesta. Yo creo que a quien estamos concediéndole un privilegio, es decir, un derecho inimaginable para el resto de la ciudadanía, es a la mujer cuando se le permite abortar. Esto así porque si el aborto es el asesinato de un ser humano por nacer, que a mí me digan qué otro ciudadano tiene el derecho de asesinar a otro ser humano. Estamos hablando de los cambios que el embarazo puede generar en el cuerpo de la mujer. ¿Y cuáles son los cambios que se generan en el cuerpo de un ser humano en gestación cuando ocurre un aborto? Estamos hablando de aspiradoras que lo succionan prácticamente, bisturís que ingresan y lo sacan de pedacitos. Es decir, esa es la otra parte que no se muestra. Acá la cuestión es la siguiente. ¿Estamos hablando de un ser humano? Esa es la pregunta en el fondo, yo creo. ¿Estamos hablando del feto como un ser humano o estamos hablando del feto como una cosa? Porque si estamos hablando del feto como un ser humano, entonces tendríamos que concederle derechos humanos a ese feto que está en desarrollo por el cabo de 9 meses en el vientre de su madre y que después se desarrolla, sale, digamos, en una instancia inicial que llamamos bebé, luego se hará niño, luego se hará adolescente, luego se hará adulto, luego se hará anciano y luego morirán, digamos, por las leyes de la vida. Si nosotros entendemos que ese feto es parte de nuestra especie, es decir, es un ser humano, entonces necesitamos protegerlo jurídicamente. ¿Quién determina que el feto entonces es un ser humano o no es un ser humano? Lo más confiable que nosotros tenemos para llevar adelante esa determinación es el conocimiento científico moderno. La genética más avanzada ya ha encontrado que desde el momento de la concepción misma, lo que allí aparece es una vida con genoma humano, es decir, tiene una distinción propia del ser humano que es su genética. Y ese ADN que viene dado en el momento de la concepción es distinto del de la madre, es distinto del padre y es único en la historia de la humanidad, es decir, es irrepetible, es diferenciado y es autónomo en términos genéticos. Entonces, el principio de la vida para la embriología y para la genética está clarísimo que es en ese momento. Ahora, en ese momento, ¿aparece un ser humano? ¿Es un ser humano eso que tiene genoma humano? Esto la ciencia ha dicho ya que sí. Y en la filosofía se da cierta discusión, porque la filosofía es la otra gran área de reflexión respecto de la humanidad o la cosificación de aquello que llamamos feto. Yo te diría lo siguiente, acá hay que distinguir entre desarrollo y esencia, dos nociones propias de la filosofía. Aquello que se está desarrollando como una cosa necesariamente tiene la esencia de esa cosa a la cual está tendiendo, porque si no, no se podría desarrollar como esa cosa que se está desarrollando. Si el feto se está desarrollando como un ser humano, porque de allí va a salir un ser humano, no va a salir un perro, no va a salir una vaca, no va a salir un pollo. No va a salir una manzana. No va a salir una manzana. Si el feto se está desarrollando desde la concepción como un ser humano, es porque ya tiene la esencia de ser humano, porque si no la tuviera, no podría desarrollarse como ser humano y entonces a nosotros tendrían que explicarnos en qué momento mágico eso que no es parte de la especie humana hace clic y se convierte en parte de la especie humana. Y tendrían que explicarnos de qué especie era en todo caso antes de convertirse en un miembro más de la especie humana. Evidentemente, desde la ciencia y desde la filosofía hay argumentos realmente de peso
muy importantes para tratar como ser humano aquello que se está desarrollando como ser humano y que ya en su carga genética tiene toda la potencialidad de cualquier tipo de ser humano. Se habla en filosofía de la potencia en acto primero, es decir, se dice, bueno, pero ese ser humano no puede mirar, no puede ver. No, pero la potencia de mirar ya está contenida en su carga genética desde el propio momento de la concepción. Todo lo que nosotros, el ser humano, lleva en acto ya está en potencia desde el momento en que el genoma humano aparece. Entonces digo, con todas estas, con estos datos tan avanzados, de la ciencia tan avanzada, ¿por qué tendríamos nosotros que estar arriesgándonos a cometer un genocidio por haber errado nuestras concepciones? Porque acá tenemos que guiarnos por las políticas de la prudencia. Vamos a suponer que no tenemos la certeza de que el feto sea efectivamente un ser humano. Vamos a suponer que no tenemos la certeza 100% absoluta. Entonces déjame interrumpirte ahí para que en esta explicación que vas a darnos, respondas a un poco a lo que Sally Rooney te diría, okay, ¿no? A ver, en esta situación, que es, ok, supongamos que efectivamente ese feto es un ser humano en desarrollo, ¿no? Ese ser humano en desarrollo se encuentra en un estado bastante más primitivo en términos de desarrollo respecto de la mujer que lo contiene. Entonces, ¿por qué este ser humano todavía en desarrollo, o sea, en un estado incompleto, si quieres, como le dirían ellos, va a tener el derecho de modificar mi cuerpo de una manera que va a significar que yo no pueda trabajar, que yo no pueda sentirme bien, que se altere mi salud por lo que significa el embarazo, que esto dure un tiempo relativamente extendido, como son 9 meses, si yo no quiero? Bueno, yo te diría que si ese criterio es el que se usa, ese criterio podría ser aplicado, por ejemplo, para asesinar a bebés, a niños, a ancianos, a enfermos, a discapacitados. Porque vamos al caso, ¿qué genera más dependencia en la mujer? ¿En su cuerpo, en su trabajo, en sus horas de sueño? ¿Un embarazo, es decir, mientras el niño está dentro del vientre materno? ¿O cuando ese bebé está recién nacido? Porque no vamos a pensar que un bebé recién nacido es un ser independiente, autónomo, que se va hasta sí mismo y completamente, digamos, es un ser humano que ni siquiera puede hablar. Llora simplemente y uno lo tiene que limpiar, lo tiene que cambiar, lo tiene que curar, lo tiene que alimentar haciendo uso del cuerpo de la madre. Entonces digo, si el criterio es yo no puedo estar sometido en mi individualidad frente a la existencia de un ser que yo pretendo inferior a mí, el bebé, ¿por qué no podría ser inferior respecto de vos en la medida en que necesita de vos para vivir, tanto dentro del vientre materno como fuera del vientre materno? Entonces, ¿por qué no empezamos a legislar también para poder asesinar a los niños que tengan 1 año, 2 años? ¿Qué pasa con los discapacitados que también necesitan de la ayuda de un otro para poder continuar con sus vidas? Una persona hemipléjica, vamos a suponer. ¿Qué hacemos? ¿La matamos para que no afecte mi integridad corporal? Porque yo con mi cuerpo tengo que trabajar para darle de comer a ese hijo mío que es hemipléjico, por ejemplo. Ese es un criterio muy inhumano. El criterio de si yo puedo matar a aquel que es inferior a mí, es un criterio, digamos, que nos remonta a los genocidios más espantosos de la historia humana. Y el del aborto es uno de los genocidios más espantosos de la historia humana. Entonces yo la respuesta que tendría en este caso sería esa. Llevemos tu criterio en términos prácticos a todas las instancias donde ese criterio se puede aplicar. Y vas a ver que no solamente puede legitimar el asesinato del ser humano dentro del vientre de su madre, sino también fuera del vientre de su madre, toda vez que yo considere ciertos seres humanos como inferiores. Buen punto. Mira, en esta misma línea, siguiendo un poco con este argumento, una feminista muy enojada con las leyes restrictivas que algunos estados han dado en el aborto escribía en uno de los principales diarios liberales diciendo, los provida no entienden esto. El aborto es una suma cero. No puedes prohibir el aborto sin poner en riesgo la salud de la mujer embarazada y no puedes proteger los derechos reproductivos de la mujer sin aceptar que la vida fetal debe terminar. Qué drástico. No, eso es una falacia total y completa. Este país
evidencia que eso es una falacia total y completa. Hemos visto recién, por ejemplo, que desde el año 87 hasta hoy la mortalidad materna ha venido aumentando, a pesar de que los abortos han venido también aumentando y que el aborto es legal en los Estados Unidos. Entonces, no es un juego de suma cero. De hecho, el aborto muchas veces puede agravar la mortalidad materna. Por otra parte, demos vuelta a la moneda. Existen muchos casos en los cuales la mortalidad materna ha bajado sustancialmente sin tener que legalizar el aborto y sin hacer del aborto una práctica casi celebratoria, como de hecho esta gente lo pone de manifiesto, tal como vos lo has enunciado recién, ¿no? Es decir, tenemos que acabar con los fetos para que nosotros las mujeres podamos vivir. Ese juego de suma cero no es cierto. En Chile, por ejemplo, en el año 2008, ese país sudamericano se constituyó en el segundo país de toda América con menor tasa de mortalidad materna, muy por debajo de la tasa de mortalidad materna de los Estados Unidos. Y ese país no tenía el aborto legalizado. Pero ¿qué hizo? Entendió que la mortalidad materna tiene ciertas causales que son propias de la salud pública, a las cuales se puede atacar desde las políticas públicas de salud. Y entonces operó de esa forma el Estado y redujo la mortalidad materna hasta un mínimo impactante sin legalizar el aborto. En Uruguay, por ejemplo, la baja de la tasa de mortalidad materna más importante que se ha registrado ha sido entre el año 2001 y entre el año 2011. El aborto se legalizó en ese país en octubre del año 2012. Al año siguiente, la tasa de mortalidad materna ya había descendido casi una década atrás y sin, digamos, tener que recurrir al aborto como política pública. Vámonos un poquito para Europa, si no, Polonia. En Polonia, por ejemplo, donde el aborto está muy restringido, estamos hablando de una sociedad bastante conservadora, la tasa de mortalidad materna es de 3 mujeres por cada 100.000 partos. Acá en Estados Unidos, con aborto legal, vos me habías dicho 8.8. Sí, así es. Estamos hablando casi 3 veces más. Así es. Entonces no es cierto que sea un juego de suma cero. Lo que hay que hacer es resguardar la vida del ser humano que se está gestando, porque es un ser humano, y hay que proteger a la mujer con políticas públicas, de salud pública de verdad. Asesinar a un ser humano por nacer no es una política de salud pública, es una política genocida. Mira, te abordo otro tema y acá es Agustín, espero que tengas saliva, porque probablemente con las preguntas que tengo no tengamos que comernos la pausa y seguir de frente. Adelante, sí. Porque me quedan varias preguntas digamos, de hardcore abortistas, ¿no? Muy bien. Mira, te reproduzco las palabras de una enfermera de Planned Parenthood, publicadas por uno de estos importantísimos periódicos de izquierda, proabortistas, liberales, digamos, acá en Estados Unidos. Sí. Dice: yo no soy un monstruo. Yo acompaño a mi paciente en el área gris donde discutimos claramente el aspecto ético del asunto. Pero yo me guío por la clara convicción del derecho de toda mujer a la autonomía de su cuerpo, el derecho a vivir su vida en sus propios términos, saludablemente y libre de cualquier daño físico. Y eso es lo que nos lleva a la conclusión de tomar la decisión del aborto. ¿Tengo tiempo para responderlo ahora? No, dale. Ah, muy bien, muy bien. Nos saltamos la pausa. Ah, perfecto. Mira, yo no sé lo que es un monstruo. Lo que yo sí sé es que yo no me imagino que una buena persona esté metiendo sus bisturís adentro del cuerpo de otra para asesinar a un ser humano en gestación. Tampoco imagino que sea de buena persona meter una suerte de aspiradora para descuartizar vivo a un feto que está dentro del vientre materno. Tampoco me imagino en qué consistirá esa discusión ética que ella dice que tiene. ¿Cómo uno éticamente va a afirmar que está bien asesinar a un ser humano que es ser humano por las razones que ya hemos hablado, simplemente porque para mí es un estorbo? Digo, ¿cuál es la ética de asesinar por el estorbo, no? Yo no le creo que en Planned Parenthood tengan discusiones éticas cuando uno sabe muy bien que a las enfermeras de Planned Parenthood las entrenan precisamente para no humanizar jamás aquello que van a asesinar.
cuando ellos dialogan con el paciente, tienen que evitar hablar de él, hablar de ella, refiriéndose al ser humano que está gestándose. Tienen que evitar muchas veces incluso hablar de feto. Hablan de saco de células, por ejemplo. Claro. Hablan con cierta terminología que impide todo razonamiento ético, porque el razonamiento ético es un razonamiento en virtud de los que nos rodean. Si a mí no me rodea, si yo no tengo un ser humano en mi vientre, sino que tengo una cosa, porque además no es sugerible, por ejemplo, ni siquiera hacer una ecografía antes del aborto, pues si no se humaniza el rostro, digamos, uno humaniza a la persona cuando le pone rostro. Planned Parenthood se ha opuesto a todas las leyes de ofrecimiento de un ultrasonido en los estados donde dicen, mira, la mujer que quiere abortar puede abortar porque es ley, digamos, es ley de la nación. Sí. Pero se opone radicalmente a ofrecerle un ultrasonido a pesar de que tienen los equipos para hacerlo. Te digo por qué. Porque la estrategia abortista consiste en cosificar aquello que se va a asesinar, porque nadie quiere sentirse culpable de un asesinato. Entonces, esto es como cuando uno va por una carretera, ¿no? Vos vas con tu auto por la carretera, por la ruta, y de golpe, ¡pum!, te das cuenta que te llevaste puesto, atropellaste a un perro. Hay mucha gente que le ha pasado, ¿no? Entonces la gente cuando le pasa esto tiene dos opciones. O se lamenta, pero bueno, sigue manejando, pobre perro, seguramente lo mate y quedó ahí. Y sí, y hay gente que estaciona el auto, se baja y va a ver cómo está el perro y generalmente se encuentra con un desastre, pero el shock psicológico que esa persona recibe cuando ve al perro allí muerto y le pone el rostro a la víctima de su andar en auto, justamente de atropellarlo, cuando le pone el rostro al perro, el shock psicológico que recibe es mucho mayor que el shock psicológico que recibió en el momento de impactarlo. O sea, el momento de la muerte, psicológicamente, no fue tan impactante como el momento de ver el producto de lo que él hizo. Esta misma lógica se aplica en el aborto. Nosotros empatizamos cuando ponemos rostro. Encontramos a la otredad, al otro, cuando el otro tiene un rostro y nosotros lo identificamos de esa forma. Lo que hace Planned Parenthood es impedir la humanización de aquello que están asesinando precisamente para que la dimensión ética no tenga lugar. Por eso esta doctora yo creo que está mintiendo cuando está hablando de que tiene una discusión ética. Una discusión ética sería por lo menos darle un estatus de ser humano, que es lo que tiene, hacerle ver a esa mujer que quiere un aborto qué es lo que lleva en su vientre y después, en todo caso, tener una discusión ética a ver si está bien matar o no matar a ese ser humano en gestación. Yo a esta gente no le creo nada porque atrás de esta gente además hay mucho dinero y el dinero es lo que está moviendo la industria del aborto en el mundo. En esta misma línea hay un dato importante que recientemente se utilizó mucho en el debate desde el lado pro aborto sobre el problema de las limitaciones que algunos estados están tratando de pasar y que algunos han pasado. Sí. Para cuando suceda en un futuro que parece no muy lejano la reversión de la decisión Roe contra Wade y en consecuencia que ya no exista una ley, un derecho federal al aborto y esta decisión regrese a los estados en Estados Unidos, ¿no? Pero muchos de estos argumentos son argumentos que son presentados por las organizaciones feministas en nuestros propios países porque sabemos el capital y los argumentos de dónde vienen, ¿no? Exactamente. Entonces, ellos utilizan este siguiente argumento, ¿no? 1 de 4 mujeres en Estados Unidos tendrán un aborto. Esas son cifras de Alan Guttmacher, ¿no? 91% de ellos se dará durante el primer trimestre. Es decir, abortos que se supone que no van a ser muy sanguinarios, entre comillas, ¿no? Y dicen, ya sea vía oral o por proceso de aspiración, como el que describiste, en una clínica, en un procedimiento que tomará 10 minutos. Para muchas mujeres el aborto no solamente es no traumático, sino por estas condiciones en una verdadera bendición. Bueno, a ver, algunos apuntes sobre los números. 1 de cada 4 mujeres, dice allí, si mal no escuché, va a tener un aborto. Así es. No me extraña.
Porque lo que uno sanciona como legal le está dando un estatuto moral. Así es. Es decir, no es inocuo legalizar el aborto desde el punto de vista de que esa práctica supuestamente vaya a disminuir porque es legal. Todo lo contrario, cuando un Estado legaliza algo, está dando un mensaje moral a la moral pública diciendo, lo legalizamos, bueno, porque es bueno o por lo menos porque no es malo. La ley romana decía, la ley tiene un carácter pedagógico, o sea, enseña algo, dice algo. ¿No? Es por eso que allí donde se legaliza el aborto, la práctica abortista crece exponencialmente a lo largo de los años subsiguientes. Esto se ha visto en Inglaterra, esto se ha visto en España, esto se ha visto en los Estados Unidos, esto se ha visto recientemente, vámonos a América Latina, en Uruguay. En Uruguay, en octubre del 2012, se legalizó el aborto y en los años subsiguientes fueron creciendo los números de abortos que se llevaban adelante en el país. ¿Por qué? Porque el Estado está enseñándole a la gente que abortar no es malo o quizás también que sea bueno. Allí se usa una palabra que impacta, es una bendición. Abortar es una bendición. Lo que no te dicen allí es que, número uno, el aborto no es 100% seguro. Cuando iniciamos este diálogo, vos me mencionaste que hay una tasa de muertes por abortos legales en este país. También lo hay, por ejemplo, en mi país, donde el aborto no es legal, pero existen causales para poder abortar. Hace 2 años, una joven, adolescente, se sometió a un aborto legal porque la habían violado y esa joven murió en el hospital, como ahí dice, en el hospital, con un servicio médico profesional, con el visto bueno del Estado, con todos los cuidados que se supone que el caso tiene. Esta joven murió y no hubo ninguna manifestación feminista, ningún medio de comunicación cubrió el caso. ¿Por qué? Porque, bueno, el eslogan que dice aborto legal, seguro y gratuito. Resulta que puede ser legal, pero el aborto nunca es 100% seguro. Tiene sus márgenes de error porque cualquier cirugía, cualquier invasión en el cuerpo como esa, es peligrosa. Pero por otro lado no es seguro porque además, si bien puede no generarte un daño físico, en muchos casos se generan daños psíquicos. Estamos hablando de los traumas y, digamos, y los daños psicológicos y psiquiátricos post-aborto, de los cuales nadie habla. El síndrome post-aborto es fuertísimo. En Francia, un número muy elevado de mujeres que han tenido abortos, estamos hablando de más de un 70% de mujeres que han tenido abortos, y allí el aborto es legal, si mal no recuerdo, desde el año 75, hoy confiesan más de un 60-70% que le han generado daños psicológicos a abortar. Y es conocido un montón de mujeres que salen a hablar sobre los daños psicológicos del aborto. Entonces, que el aborto sea una bendición para la mujer, a mí me resulta más a propaganda política y publicidad comercial. No nos olvidemos que atrás, insisto, atrás de todo esto hay mucho dinero. Planned Parenthood tiene 66.000 clínicas abortistas asociadas a su red, la versión internacional, IPPF. McDonald's en el mundo hay 33.900 sucursales, es decir, tenemos el doble de industria abortista que de la industria de la comida chatarra más importante de la historia de la humanidad, cuando no sale lo mismo hacerte un aborto que comprarte un Big Mac. Y cuando además en el aborto, cuando se legaliza, generalmente tiene subsidio estatal. Entonces, los que terminan pagando esos abortos son los ciudadanos con sus impuestos. Es un negocio redondo para estas multinacionales de la muerte. Hablando justamente de estas organizaciones internacionales de la muerte, como tú mencionabas, el Instituto Guttmacher, lo hemos mencionado un par de veces, sí. Y digamos, para poner en contexto para los hermanos que no están familiarizados con el Guttmacher, es el brazo investigativo de Planned Parenthood. Así es. O sea, es cierto que utilizan y publican cifras que son consistentes con muchas de las investigaciones sociológicas que se hacen, ¿no? Pero tienen un sesgo clarísimo en su manera de presentar las cifras, precisamente porque son empleados de Planned Parenthood, claro, ¿no? Entonces, sin embargo, agrego, como tú lo sabes, en la prensa, en la poderosa prensa liberal norteamericana, el Instituto Guttmacher es presentado como un instituto independiente,
en parte porque nunca se dice que es el brazo investigativo de Planned Parenthood. Claro. Y muchos medios latinoamericanos, por ignorancia o por complicidad, también presentan las cifras del Instituto Guttmacher como si fueran cifras independientes y científicas, ¿no? Así es. Pero dicho esto, vayamos a las cifras del Instituto Guttmacher porque tienen influencia sobre nuestros líderes políticos, ¿no? Entonces dice, según el Instituto Guttmacher, casi 4/5 de los embarazos entre 15 a 19 años en América Latina y el Caribe son no deseados, ¿no? 4/5. Y estamos hablando de un rango de edad, pues, de edad relativamente temprana, 15 a 19 años. Claro. ¿No? Aproximadamente la mitad terminan en aborto y cerca de 3/4 de esos abortos son insalubres. ¿Ok? Entonces, lo pongo en otros términos, yo sé que tú me has entendido inmediatamente a dónde va este argumento, pero en otros términos para nuestros hermanos, sí, de qué es lo que quieren decir estas cifras, es que básicamente una cantidad muy grande de jovencitas salen embarazadas sin quererlo, ¿no? Sí. Y que precisamente por esta razón recurren a abortos ilegales que son extremadamente peligrosos y producen un número importante de mortalidad entre estas jóvenes. Así es. Que nos lleva automáticamente a la conclusión de decir, dado que este aborto es inevitable, porque estas chicas van a seguir saliendo embarazadas y porque estas chicas van a seguir teniendo abortos insalubres, ¿por qué no legalizar el aborto dado que es algo inevitable que va a suceder, por lo menos se les puede ofrecer un aborto que sea sano y seguro? Muy bien, a ver, vamos primero por los intereses que hay detrás de esto. Planned Parenthood está precisando expandir su mercado y América Latina es un blanco perfecto para esto. De hecho, en Estados Unidos está teniendo algunos problemas económicos y financieros desde la llegada de Donald Trump. No es una casualidad en ese sentido que estén tan desesperados por ampliar el mercado del aborto a países de América Latina y que esto haya ingresado en Argentina, ahora en México, y va a empezar a ingresar en todos nuestros países. Es decir, acá hay un interés que obviamente es económico porque cada aborto representa un ingreso dinerario para esta industria abortista de la muerte. Pero por otra parte, si el problema son las adolescentes que están embarazándose sin buscar ese embarazo, yo no veo cómo el aborto va a solucionar ese problema. Porque el aborto en este sentido sería una medida paliativa, sería después del hecho. El hecho es el embarazo. Ahora, después de ese embarazo, someto a esa niña o a esa joven a un aborto y hago como que acá nada ha pasado. Ahora, esa joven va a volver y pasado mañana quizás se vuelve a embarazar. Porque no estoy atacando la causa del problema, que quizás sea su ignorancia respecto de la sexualidad humana, por ejemplo. Entonces, yo creo que las políticas de salud, de educación sexual, podrían ser efectivas en estos quehaceres, pero de educación, no de adoctrinamiento. Porque lo que estamos viviendo en América Latina, y también acá se vive en los Estados Unidos, es que la educación sexual se presenta como educativa, pero en verdad es adoctrinante. Y se baja mediante una ideología, que es la ideología de género, que les presenta a las niñas el aborto como una bendición. Si no, fíjense también programas y series. Por ejemplo, Netflix tiene ahora una serie que se llama Educación Sexual y que es para los chicos. Y los jóvenes están mirando Educación Sexual por Netflix, en donde los pro vida son unos completos tontos, están luqueados, es decir, están disfrazados como si fuesen unos tontos, unos nerds, unos bobos, y los que están a favor del aborto son los cool, los buen mozos, las mujeres lindas, la gente exitosa. Toda esa gente es la que está a favor del aborto en esta serie. Y en esta serie, además, hay un problema con embarazos no deseados y aparece Planned Parenthood. Y aparece Planned Parenthood a salvar la situación. Es una suerte de Superman, ¿no? Planned Parenthood.
Parenthood. ¿Y esto qué es? Es publicidad. ¿Por qué? Porque se necesita ampliar la cantidad de gente que aborta y, entre otras cosas, para ampliar la cantidad de gente que aborta necesitamos ampliar la cantidad de gente que se embaraza sin buscarlo. Y ¿para qué vamos a dar educación sexual de verdad si podemos adoctrinar en ideología de género para seguir generando estos embarazos? Entonces, acá hay un círculo vicioso en el cual esta gente misma no sumerge, porque de este círculo vicioso sale su negocio, básicamente. Estas cifras yo no digo que sean falsas, no conozco cómo se llevó adelante este estudio, estoy escuchando de vos las cifras, pero obviamente tiene una finalidad que es económica y tiene una irresponsabilidad que es hacerle creer a la gente que el aborto va a solucionar los embarazos en adolescentes, cuando en verdad lo único que va a hacer el aborto es aniquilar el producto de ese embarazo que ya se llevó adelante. En esta misma tendencia también del otro estudio del Alan Guttmacher, dirigida en este caso otra vez a América Latina y el Caribe, dicen lo siguiente, ¿no? Según estimados de 2016, 767.000 bebés nacieron de mujeres entre 10 y 14 años globalmente. Okay, o sea, en todo el mundo. ¿No? Ok. Globalmente. 10 y 14 años, estamos hablando de niñas, ¿no? Sí. Cerca del 14% de esos nacimientos ocurrieron en América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos permitir estos nacimientos para mujeres que no, niñas que están en edad de no poder soportar un embarazo sano, que tiene un mayor riesgo de mortalidad por la falta de, digamos, total madurez de su cuerpo, cuando la solución obvia en esas circunstancias es el aborto, es decir, asegurar que ellas pueden acceder a un aborto temprano, de estos que duran 10 minutos, ¿no? Otra vez, estamos tratando de atacar las consecuencias en lugar de atacar las causas. Porque si esas cifras son ciertas, y si niñas de 10 años en esa cantidad están quedando embarazadas en América Latina y el Caribe, entonces tenemos un problema en cuanto a abuso sexual infantil. Lo más probable es que esas niñas no han quedado embarazadas de un niño de 10 años, sino que han quedado embarazadas o de su padrastro, o de un tío, o de un vecino, o del jefe de su madre, o vaya a saber quién. Entonces tenemos un problema de inseguridad en la niñez que el Estado no está resolviendo. Con aborto, ¿vamos a resolver los casos de las niñas embarazadas por adultos? No, yo creo que en todo caso eso es una medida a cortísimo plazo, porque esas niñas van a seguir siendo abusadas sexualmente. Incluso es factible que una política de este tipo termine siendo funcional para abusadores y para violadores. ¿Por qué razón? Porque si un violador tiene el riesgo de ser perseguido por el Estado por violar a una niña y la prueba cabal de esa violación es que una niña de 10 años está embarazada y su barriga está creciendo, y él como violador puede llevar a esa niña a abortar de forma legal, segura, gratuita, evidentemente de alguna forma está borrando supuestamente el mal que ha hecho. En Argentina hemos tenido estos casos. En el último año hemos tenido por lo menos 4 casos de adolescentes que han sido embarazadas por adultos en el marco de abuso sexual y las llevaron a abortar con más de 6 meses de gestación. Es decir, el bebé estaba ya prácticamente completo y sin embargo allí fue a morir. Y lo más curioso es que en ninguno de estos casos el violador terminó denunciado, en ninguno de estos casos la justicia ordenó investigar a nadie, en ninguno de estos casos los medios de comunicación volvieron a hablar sobre el futuro de estas chicas. Estas chicas fueron la noticia obligatoria de todos los medios mientras se estaba discutiendo de si se iba a hacer un aborto o no. Entonces todo el mundo se solidarizaba por ellas. ¡Qué horror! Es una niña, quedó embarazada por un adulto, fue violada, entonces ahora tiene que abortar, etcétera, etcétera. Abortó y todo el mundo se lavó las manos, los medios de comunicación no volvieron a informar absolutamente nada, cómo está la salud psíquica de esa niña, cuál es su seguridad económica, porque muchas veces estos casos se dan en entornos complejos, socioeconómicamente hablando, entornos bajos.
la persona que la violó, ¿quién es? ¿Es del entorno familiar? ¿Ha sido incorporado recientemente al entorno familiar? ¿Sigue en ese entorno familiar? A nadie le importa, porque la idea es que abortamos esa criatura, y entonces borramos la violación. Ya no hay de qué preocuparse, esta niña puede volver a ser feliz y a seguir con su vida como si nada hubiera pasado, porque para nosotros no ha pasado nada. Abortamos y solucionamos un problema. Obviamente el aborto no está solucionando ningún problema, y el aborto no va a solucionar el problema de esa cantidad de niñas que vos me has mencionado, según el Instituto Guttmacher, con las cuales no le vamos a solucionar los problemas sociales que están viviendo simplemente por asesinar el producto de esos problemas sociales, que es una vida humana. Y aparte, otra vez, ¿por qué no damos vuelta a la moneda y nos fijamos si un daño, como es una violación, se puede solventar o se puede de alguna manera reparar con otro daño? ¿Una injusticia se repara con una injusticia? Yo creo que el Estado en todo caso tiene que hacer políticas de contención, de ayuda a estas mujeres, de educación sexual de verdad, no educación como se está dando, que es adoctrinamiento. Tiene que haber sanciones muy fuertes para los violadores, tiene que haber un registro público de los violadores, que en este momento no hay. Incluso, bueno, esto puede sonar un poco fuerte, no lo sé, pero a mí se me ocurriría que hasta podríamos discutir la castración química, que no es algo, son ciertos químicos para bajar el deseo sexual en esta gente que viola mujeres. Pero todas estas discusiones no las estamos teniendo. ¿Por qué no las tenemos? Porque pensamos que el aborto va a solucionar la vida de todo el mundo, mientras la gente que ofrece el aborto en la industria del aborto se llena los bolsillos de dinero. Una respuesta breve y final sobre la última pregunta que te tengo, Agustín. O que te tiene el abortismo, que estoy representando en esta conversación. Clarísimo. Dice, el aborto es uno de los artículos de debate más, digamos, criticando a lo que consideran la obsesión provida de tratar de defender al bebé no nacido bajo cualquier circunstancia. Dice, el aborto es últimamente un tema de salud femenina. Nadie tiene el derecho a recortar los derechos reproductivos y sexuales de una mujer. Ok, a ver. Nunca puede ser una política de salud, estamos hablando en esos términos del aborto como si fuese una política de salud, porque el aborto es un problema de salud en la mujer, es un asunto de la salud de la mujer. Nunca puede ser el aborto una política de salud, nunca puede haber una política de salud en la cual dos seres humanos ingresen en un hospital y al cabo de algunos minutos o de horas, según el caso, salga uno de ellos vivo y el otro muerto, asesinado dentro del hospital por aquellos médicos que juraron defender la salud y la vida de las personas, arrojado en una bolsa de residuos patológicos a la basura. Eso no es una política de salud, tampoco es una política reproductiva, porque lo que hace el aborto precisamente es anular la reproductividad justamente. Entonces, vos fíjate cómo nos van confundiendo con estas palabras. Y nunca puede ser un derecho aquel que implica la vulneración de los derechos de los demás. Es decir, yo no tengo el derecho a disponer de mi cuerpo para tirarte a vos por la ventana de acá porque yo no quiero verte. Estás obstaculizando mi vista, que está muy linda, por cierto, entonces yo te tiro por la ventana porque tu cuerpo está obstaculizando mis derechos a ver por la ventana. Muy gordo y no te dejo ver. Yo no tengo el derecho a disponer de mi cuerpo para dañar el cuerpo de otra persona. En el aborto, la mujer dispone de su voluntad y del cuerpo de otras personas, que son los médicos, para no solamente dañar, sino asesinar a otro ser humano, que es el ser humano que está gestando. Entonces, cuando dicen es el derecho a disponer del cuerpo de la mujer, yo digo, está bien, la mujer tiene que tener derecho sobre su cuerpo, sobre su cuerpo. Los límites del cuerpo de uno están dados por la carga genética de su propio cuerpo. El ser humano en gestación no tiene siquiera la misma carga genética ni de la madre ni del padre, puede incluso tener otro sexo distinto del de la madre, otro ritmo cardíaco, otro factor sanguíneo, con lo cual cuando hablamos del cuerpo del no nacido, no estamos hablando del cuerpo de la mujer. Cuando hablamos del aborto, no estamos hablando de disponer del cuerpo de la mujer, sino de matar el cuerpo de otra persona, de otro ser humano, que es ese ser humano que se desarrolla. En conclusión, en este último minuto, Agustín,
¿Tú consideras, en consecuencia, dirías tú que el tema del aborto no es un tema de salud reproductiva o de salud sexual, sino que es un tema de derechos humanos? A ver, es un tema de derechos humanos prohibir el aborto en todos los países, porque el feto es un ser humano, como la ciencia ya así lo entiende y como hay argumentos filosóficos muy hondos para entenderlo de esa forma, y si es un ser humano le corresponden derechos humanos que se supone que son los mismos para todos. Es un tema de derecho humano prohibir el aborto y ayudar a las mujeres a solucionar esos contextos complejos en los cuales esas mujeres viven y que los llevan a concebir al aborto como una necesidad. Cuando la mujer concibe la necesidad de asesinar a su propio hijo es porque hay una falla social. El Estado tendría que atacar esas fallas sociales para que el aborto no sea ni siquiera una opción que se le cruce por la cabeza a ninguna mujer. Hay que ayudar a la mujer, no hay que ayudar a asesinar a seres humanos para apoyar una industria que está lucrando con la muerte, ¿no? Agustín, muchísimas gracias. Creo que este episodio es un episodio muy importante para nuestros hermanos que están en el frente de la lucha contra el aborto y que están enfrentando estos argumentos muchas veces de organizaciones abortistas y también de las instancias del Estado que simpatizan con esos argumentos. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros y por especialmente este programa. Muchas gracias a vos. Y yo los dejo ahora, hermanos, en compañía de la mejor programación EWTN y Radio Católica Mundial. Y yo, Alejandro Bermúdez, en este programa Cara a Cara, me despido de ustedes. Recen por mí y hasta la próxima. Que Dios los bendiga.